El jardinero fue despedido por robo y la dueña de la mansión le hizo una pregunta. La respuesta de él hizo que ella cayera de rodillas. Luis Escobar, un padre soltero de 27 años, vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad con su hija de 10 años, Nancy. La vida no había sido fácil para Luis desde la muerte de su esposa, pero él se esforzaba por darle lo mejor a su hija. Todos los días, salía en busca de trabajo, aceptando cualquier empleo temporal que encontrara para pagar las cuentas. Una mañana soleada, mientras caminaba por el barrio rico de la ciudad en busca de oportunidades, Luis notó un cartel en la entrada de una lujosa mansión. Se busca jardinero. El corazón de Luis se aceleró. Sabía que esa podría ser la oportunidad que tanto necesitaba. Respirando hondo, se acercó a la imponente puerta de hierro y tocó el timbre. Después de unos momentos, la puerta se abrió y un mayordomo de expresión austera apareció. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el mayordomo, mirando a Luis de arriba a abajo con desdén. Vi el cartel sobre la vacante de jardinero. Me gustaría postularme si es posible, respondió Luis, tratando de mantener la voz firme. El mayordomo dudó, pero antes de que pudiera responder, una voz femenina sonó desde el interior de la mansión. ¿Quién está ahí, Humberto? Una mujer elegante de mediana edad, con cabello castaño y ojos expresivos, apareció en la puerta. Valentina Castillo, la dueña de la mansión, miró directamente a Luis. Algo en ella parecía intrigada, como si estuviera tratando de recordar de dónde lo conocía. Este señor está interesado en la vacante de jardinero, señora Castillo, explicó Humberto, visiblemente reacio. Entre, por favor, dijo Valentina, con una leve sonrisa. Vamos a conversar. Luis entró en la mansión, impresionado con el lujo a su alrededor. Valentina lo condujo a una sala de estar cómoda y le pidió que se sentara. Cuénteme sobre usted, señor, comenzó Valentina. Escobar. Luis Escobar. Soy padre soltero y estoy buscando trabajo para mantener a mi hija Nancy, respondió Luis con sinceridad. Valentina escuchó atentamente, sintiendo una extraña familiaridad con la historia de Luis. Después de unos minutos de conversación, ella se levantó. Creo que usted merece una oportunidad, señor Escobar. Humberto, lleve al señor Escobar al jardín y explíquele sus tareas, ordenó Valentina. Humberto, aún contrariado, obedeció. Condujo a Luis al extenso jardín, explicándole sus funciones de manera fría y formal. Los otros empleados de la casa miraban a Luis con desprecio, pero él mantuvo la cabeza erguida. Sabía que necesitaba probar su valor. Luis comenzó su trabajo en la mansión enfrentando desconfianza y desprecio de los demás empleados. Desde el primer día, se dio cuenta de que no sería fácil ganarse la confianza de todos. Humberto, el mayordomo, observaba cada movimiento suyo con una expresión de desaprobación, mientras los otros empleados evitaban conversaciones e interacciones con él. Las tareas de jardinería eran arduas. El vasto jardín de la mansión exigía atención constante y cuidados minuciosos. Luis pasaba horas deshierbando, podando arbustos y flores, limpiando fuentes y cuidando el césped. Sus manos callosas y los músculos doloridos eran testigos de su esfuerzo y dedicación. A pesar de las dificultades, Luis mantuvo la cabeza erguida. Sabía que necesitaba ese trabajo para mantener a Nancy, y estaba decidido a demostrar su valor. Cada día demostraba sus habilidades y ética de trabajo. Las plantas florecían bajo su cuidado, y el jardín comenzaba a recuperar su esplendor. Valentina, la dueña de la mansión, empezó a observar más de cerca el desempeño de Luis. Desde su oficina, podía verlo trabajando arduamente en el jardín, y no pudo evitar admirar su dedicación. Cada día que pasaba, sentía una curiosidad creciente sobre el hombre que, a pesar de todas las adversidades, mostraba tanta determinación y talento. Un día, mientras Luis estaba podando una fila de arbustos, Valentina decidió acercarse. ¿Cómo va el trabajo, Luis?, preguntó Valentina, interrumpiendo sus pensamientos. Luis se levantó y se limpió el sudor de la frente, sorprendido por su presencia. Va bien, señora Castillo. Estoy cuidando los arbustos y están respondiendo bien,
respondió él tratando de ocultar su sorpresa. Veo que ha hecho un trabajo excelente. El jardín nunca ha estado tan bonito, dijo Valentina con una sonrisa genuina. Luis sintió una ola de gratitud. Las palabras de Valentina eran un incentivo para seguir esforzándose. Gracias, señora Castillo. Realmente aprecio su confianza. Valentina continuó observando el trabajo de Luis en los días siguientes. Su admiración por él crecía cada día. Había algo en Luis que la intrigaba, una fuerza interior que no veía con frecuencia. Empezó a encontrar excusas para conversar con él, aprovechando cualquier oportunidad para conocerlo mejor. Luis, con su arduo trabajo y ética impecable, comenzó a ganarse el respeto de los empleados en la mansión. Humberto, aunque aún reacio, empezó a reconocer la dedicación de Luis y el impacto positivo que tenía en el jardín. Los otros empleados, inicialmente reservados, empezaron a saludarlo y a ofrecerle ayuda ocasionalmente. Valentina, observando la transformación del jardín y el esfuerzo de Luis, decidió conocerlo mejor. Una tarde, mientras él terminaba de podar los rosales, ella se acercó con una sonrisa. «Luis, me gustaría invitarlo a tomar un té. Vamos a conversar un poco», dijo Valentina, de manera acogedora. Sorprendido pero agradecido por la invitación, Luis aceptó. Se dirigieron al salón, donde una mesa estaba elegantemente puesta. Valentina sirvió el té, y mientras saboreaban la bebida, comenzaron a compartir historias personales. «Mi vida siempre ha estado dedicada al trabajo», comenzó Valentina. «Pero siento que me falta algo. ¿Y usted, Luis? Cuénteme sobre su vida». Luis dudó por un momento antes de responder. «Perdí a mi esposa hace algunos años. Desde entonces mi hija Nancy ha sido mi mundo. Hago todo por ella». La sinceridad de Luis conmovió a Valentina. Vio en él a un hombre de carácter, que enfrentaba las adversidades con dignidad y fuerza. Algunos días después, Nancy visitó la mansión para ver a su padre. La joven, con sus ojos brillantes y sonrisa encantadora, rápidamente conquistó el corazón de Valentina. Pasearon por el jardín, conversando sobre flores y sueños. Valentina sintió una conexión especial con Nancy, casi como si estuviera redescubriendo una parte de sí misma. «Tiene usted una hija maravillosa, Luis», dijo Valentina con un brillo en los ojos. «Es encantadora». Luis sonrió, orgulloso. «Ella es todo para mí». Sin embargo, no todo era armonioso en la mansión. Carlos, el esposo de Valentina, empezó a notar la frecuencia con que ella hablaba de Luis y Nancy. Sus miradas prolongadas y sonrisas sinceras para el jardinero no pasaron desapercibidos. Un sentimiento de desconfianza y celos comenzó a crecer dentro de él. Una noche, después de la cena, Carlos confrontó a Valentina. «He notado que estás muy cercana a ese jardinero, Valentina. ¿Hay algo que deba saber?», preguntó Carlos con un tono áspero. Valentina, sorprendida e irritada con la insinuación, respondió con firmeza. «Luis es solo un empleado dedicado que ha hecho un trabajo excelente, y Nancy es una niña encantadora. No hay nada más que eso». Carlos no quedó convencido, y su desconfianza comenzó a afectar la atmósfera de la mansión. Luis, ajeno a las sospechas de Carlos, continuaba trabajando arduamente, sin saber que su creciente amistad con Valentina estaba generando conflictos. La tensión en la mansión Castillo aumentaba día a día. Carlos, sintiéndose amenazado por la cercanía entre Luis y Valentina, comenzó a esparcir rumores entre los empleados. Sutilmente, insinuaba que Luis no era de fiar y que sus intenciones podían ser menos nobles de lo que aparentaban. ¿Han visto cómo Luis y la señora Valentina siempre están juntos? ¿No les parece raro?, susurraba Carlos a Humberto y otros empleados. Puede que esté aprovechándose de su buena voluntad. Estas palabras comenzaron a sembrar la duda entre los empleados, que hasta entonces habían empezado a respetar a Luis. Humberto, influenciado por las insinuaciones de Carlos, empezó a observar a Luis con renovada desconfianza, y los otros empleados que antes ofrecían ayuda ocasionalmente, ahora mantenían distancia. Valentina, percibiendo el ambiente pesado en la mansión, se sentía dividida. Tenía plena confianza en Luis, admiraba su trabajo y su dedicación a su hija,
pero las insinuaciones de Carlos la inquietaban. Decidió observar más de cerca el comportamiento de ambos. Durante el día Valentina continuaba interactuando con Luis, pero ahora con una atención más crítica. Observaba cada gesto, cada palabra, buscando cualquier señal que pudiera confirmar o refutar las insinuaciones de Carlos. Al mismo tiempo, prestaba más atención al comportamiento de su marido, notando su creciente hostilidad y las miradas acusadoras dirigidas hacia Luis. Una tarde, mientras Luis cuidaba las orquídeas en el jardín, Valentina se acercó con una mirada seria. «Luis, necesito hablar contigo», dijo ella con voz firme. Luis, percibiendo la gravedad en el tono de Valentina, dejó las herramientas a un lado y se volvió hacia ella. «Claro, señora Castillo, ¿qué pasa?», preguntó él preocupado. «He oído cosas, rumores sobre ti y tus intenciones. Necesito saber directamente de ti, que todo esto no son más que malentendidos», afirmó Valentina, mirándolo fijamente. Luis respiró hondo, sintiendo el peso de las acusaciones implícitas. «Señora Castillo, todo lo que hago aquí es por el bien del jardín y para mantener a mi hija. No tengo otras intenciones. Respeto mucho a usted y a su familia», respondió él, con sinceridad en los ojos. Valentina lo miró por un largo momento, buscando cualquier señal de falsedad. No encontró nada más que sinceridad y dedicación. «Te creo, Luis, pero necesito que estés atento. Carlos está desconfiado. Y eso está afectando a todos aquí», dijo Valentina suavizando la voz. Luis asintió, comprendiendo la situación delicada. «Haré lo posible por evitar cualquier malentendido, señora». Mientras tanto, Carlos continuaba esparciendo sus rumores, intentando convencer a los empleados de que Luis no era de fiar. La atmósfera en la mansión se volvía cada vez más tensa, con los empleados divididos entre la lealtad a Valentina y el miedo a las represalias de Carlos. Valentina, decidida a aclarar la situación, decidió organizar una reunión con todos los empleados. Quería dejar claro que confiaba en Luis, y que cualquier insinuación contra él debía ser llevada directamente a ella. «Quiero que todos sepan que confío plenamente en el trabajo de Luis. Si hay cualquier problema o duda, vengan a hablar conmigo directamente», declaró Valentina durante la reunión, mirando firmemente a cada empleado. Carlos, presente en la reunión, intentó mantener una expresión neutral, pero la determinación de Valentina lo irritaba. Sabía que necesitaría ser más cauteloso si quería alejar a Luis. Valentina, decidida a confiar en su intuición, decidió darle más responsabilidades a Luis. Reconocía su potencial, y sabía que podría hacer mucho más por la mansión. Lo llamó a su oficina una mañana, con una propuesta en mente. «Luis, he observado tu trabajo y estoy muy impresionada. Me gustaría darte más responsabilidades en el cuidado de los jardines y las áreas exteriores de la mansión. ¿Qué piensas?», preguntó Valentina con una sonrisa alentadora. Luis, sorprendido y honrado, respondió con gratitud. «Será un honor, señora Castillo. Haré lo mejor para cumplir con sus expectativas». Con sus nuevas responsabilidades, Luis no solo continuó cuidando los jardines, sino que también comenzó a planear mejoras para otras áreas de la propiedad. Elaboró proyectos para renovar el paisajismo, introducir nuevas especies de plantas e incluso restaurar algunas áreas descuidadas. Su entusiasmo y dedicación eran evidentes en cada detalle de su trabajo. Mientras tanto, las condiciones de vida de Luis y Nancy comenzaron a mejorar. Con el salario adicional y la estabilidad del empleo, Luis pudo invertir en mejoras en la pequeña casa donde vivían. Pintó las paredes, arregló goteras y compró muebles nuevos. Cada cambio era un paso para proporcionar una vida mejor para Nancy. Una noche, después de un largo día de trabajo, Luis y Nancy estaban sentados en el pequeño jardín frente a su casa. Nancy, encantada con las flores que su padre había plantado, le sonrió. «Papá, nuestra casa está tan bonita ahora. Me siento muy feliz aquí», dijo Nancy con brillo en los ojos. Luis, emocionado, abrazó a su hija. «Todo lo que hago es por ti, mi querida. Quiero que tengas una vida mejor que la mía». Ese momento conmovedor reforzó aún más el vínculo entre padre e hija,
mostrando el amor incondicional que compartían. Valentina, que por casualidad pasaba en coche por el barrio, vio la escena y sintió una profunda admiración por Luis y su esfuerzo en proporcionar lo mejor para Nancy. Sin embargo, en la mansión, Carlos intensificaba sus esfuerzos para incriminar a Luis. Sentía que su posición y su relación con Valentina estaban amenazadas. Decidió que necesitaba actuar de manera más drástica para alejar a Luis de una vez por todas. Una tarde, Carlos entró sigilosamente en el invernadero, donde Luis guardaba sus herramientas, y comenzó a revolver los equipos. Escondió algunos objetos de valor de la mansión allí, planeando acusar a Luis de robo. Su mente maquinaba cada detalle, asegurándose de que todo pareciera incriminador. Valentina, por otro lado, continuaba apoyando a Luis. Su confianza en él crecía cada día, y no imaginaba que su propio marido pudiera estar tramando algo tan vil. Creía en la bondad y la integridad de Luis, y eso la cegaba ante las maquinaciones de Carlos. Al final del día, Carlos fue hasta Valentina con un aire preocupado. «Valentina, encontré algo extraño en el invernadero. Creo que deberías ver esto», dijo él, intentando parecer genuino. Valentina, preocupada, siguió a Carlos hasta el invernadero. Al ver los objetos escondidos, sintió un nudo en el estómago. No quería creer que Luis pudiera ser responsable de aquello, pero la evidencia parecía incontestable. «Esto no puede estar bien», murmuró Valentina tratando de procesar la situación. Carlos, aprovechando la duda momentánea de Valentina, insistió. «Necesitamos confrontar a Luis y aclarar esto. Él debe una explicación». Los días en la mansión Castillo comenzaron a volverse insoportablemente tensos. Carlos, determinado a alejar a Luis, manipulaba situaciones para hacer al jardinero parecer incompetente y sospechoso. Pequeños sabotajes se volvieron comunes. Herramientas desaparecían, plantas morían misteriosamente, y objetos de valor se esfumaban y reaparecían en lugares inusuales. Una mañana, mientras Luis estaba podando los rosales, Carlos se acercó con una expresión severa. «Luis, he notado que algunas de las plantas están muriendo. Esto no es aceptable», dijo Carlos con una falsa preocupación. Luis, sorprendido, respondió con calma. «He cuidado de estas plantas personalmente, señor Castillo. No sé qué pudo haber pasado, pero lo investigaré». Carlos solo sacudió la cabeza como si estuviera profundamente decepcionado. «Espero que resuelvas esto rápidamente. No podemos tener un jardín descuidado». La desconfianza de Valentina, alimentada por las insinuaciones de Carlos, comenzó a crecer. Ella observaba a Luis con una mirada crítica, cuestionando su propia percepción sobre él. Valentina quería creer en la integridad de Luis, pero las evidencias plantadas por Carlos la dejaban dividida. Una tarde, mientras Valentina estaba en su oficina revisando documentos, Carlos entró abruptamente, sosteniendo una maceta rota. «Valentina, encontré esto en el jardín. Parece que Luis no está cuidando las cosas como debería», dijo Carlos, colocando la maceta en su mesa. Valentina miró la maceta y luego a Carlos, sintiéndose confundida y frustrada. «No puedo creer que Luis hiciera esto. Siempre ha sido tan dedicado». Carlos suspiró dramáticamente. «Tal vez no es quien pensamos que es». La tensión en la mansión aumentaba cada día. Los empleados, influenciados por los rumores y manipulaciones de Carlos, comenzaron a mirar a Luis con sospecha. Él sentía el peso de las acusaciones veladas, pero continuaba trabajando con integridad, decidido a probar su inocencia a través de sus acciones. Una noche, mientras Luis caminaba por el jardín después de un largo día de trabajo, encontró a Valentina. Ella estaba parada cerca de una fuente, perdida en pensamientos. «Señora Castillo», llamó Luis, con un tono respetuoso. Valentina se giró hacia él, su mirada mezclada entre duda y tristeza. «Luis, ya no sé en quién creer. Han pasado cosas y estoy confundida». Luis se acercó manteniendo una distancia respetuosa. «Señora Castillo, entiendo sus preocupaciones. Todo lo que puedo decir es que siempre he hecho mi trabajo con honestidad y dedicación. Si algo está mal, prometo descubrirlo y corregirlo».
Valentina observó a Luis por un momento, tratando de encontrar alguna falsedad en sus palabras. Pero todo lo que vio fue sinceridad y determinación. Quería confiar en él, pero las acciones de Carlos la dejaban insegura. «Espero que tengas razón, Luis. Realmente lo espero», dijo Valentina, antes de alejarse lentamente, dejando a Luis solo con sus pensamientos. Valentina, cada vez más perturbada por las sospechas levantadas por Carlos, decidió tomar una medida drástica para resolver sus dudas. Contrató a un detective privado, Miguel Serrano, para investigar a Luis. Valentina quería respuestas definitivas, y sabía que solo un profesional podría proporcionarle las evidencias que necesitaba. Ella se reunió con Miguel en un café discreto en la ciudad, lejos de las miradas curiosas de la mansión. «Necesito que investigue a uno de mis empleados, Luis Escobar. Hay muchas sospechas a su alrededor, y quiero saber la verdad», explicó Valentina, pasando a Miguel una carpeta con información básica sobre Luis. Miguel asintió, entendiendo la seriedad de la situación. «Empezaré de inmediato, señora Castillo. Puede dejar todo en mis manos». De vuelta en la mansión, Valentina mantenía la investigación en secreto, lo que solo aumentaba la tensión. Observaba a Luis con una mezcla de esperanza y duda, esperando que la investigación trajera claridad. Miguel comenzó su trabajo sumergiéndose en el pasado de Luis. Descubrió que Luis siempre había sido un hombre trabajador y honesto. No había registros de problemas legales o comportamientos sospechosos. Visitó antiguos empleadores, que hablaron bien de Luis, elogiando su ética de trabajo e integridad. En el presente, Miguel pasó a observar a Luis de cerca, tanto dentro como fuera de la mansión. Notó que Luis era dedicado al trabajo y a su hija, Nancy. No encontró indicios de comportamiento sospechoso, o acciones que corroboraran las acusaciones de Carlos. Mientras tanto, en la mansión, la tensión continuaba creciendo. Carlos percibió que Valentina estaba más reservada, y sospechaba que algo estaba ocurriendo. La observaba con atención, tratando de descubrir qué estaba escondiendo. Una tarde, mientras Luis trabajaba en el jardín, Miguel lo abordó disimuladamente, fingiendo ser un visitante interesado en plantas. «Hola, tú eres el jardinero aquí, ¿verdad?», preguntó Miguel fingiendo curiosidad. Luis, siempre educado, respondió. «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarle en algo?». Miguel sonrió, tratando de obtener más información. «Estoy interesado en algunas técnicas de jardinería. Parece que sabes mucho sobre esto». Conversaron por unos minutos, y Miguel pudo observar de cerca la sinceridad y la pasión de Luis por su trabajo. No vio nada que indicara mala fe o intenciones ocultas. Miguel informó de sus descubrimientos a Valentina unos días después, en otro encuentro discreto. «Señora Castillo, hasta ahora no he encontrado nada sospechoso sobre Luis. Parece ser un hombre honesto y dedicado. Pero mi sugerencia es que la señora aleje a Luis de sus tareas hasta que la investigación termine», dijo Miguel. Valentina sintió un alivio mezclado con confusión. Las palabras de Miguel reforzaban lo que ella siempre había creído sobre Luis, pero las acciones de Carlos aún la dejaban desconcertada. «Continúe con la investigación, Miguel. Necesito estar absolutamente segura», pidió Valentina, determinada a encontrar la verdad. El ambiente en la mansión Castillo estaba cada vez más pesado. Valentina, siguiendo el consejo de Miguel Serrano, decidió suspender temporalmente a Luis del trabajo, mientras la investigación continuaba. Era una medida necesaria para evitar más tensión entre los empleados y Carlos. Valentina llamó a Luis a su oficina una mañana, con una expresión seria y apesadumbrada. «Luis, necesito pedirte que te alejes temporalmente del trabajo mientras resolvemos algunas cuestiones internas», dijo Valentina tratando de ocultar su tristeza. Luis, sorprendido y afectado, respondió con calma. «Entiendo, señora Castillo. Espero que todo se resuelva pronto». Con la suspensión, Luis enfrentó dificultades financieras inmediatas. Sin los ingresos de la mansión, se preocupaba por las cuentas y el sustento de Nancy. La incertidumbre sobre el futuro lo atormentaba, pero trataba de mantener la esperanza. En los días siguientes, Luis pasó más tiempo en casa, buscando otros trabajos temporales para mantener las finanzas en orden. La señora Martínez,
Su vecina y amiga de muchos años, notó la preocupación de Luis y decidió ofrecerle apoyo emocional. Luis, sé que estás pasando por un momento difícil, pero recuerda que no estás solo. Si necesitas algo, estoy aquí, dijo la señora Martínez con una mirada comprensiva. Luis agradeció sinceramente. Gracias, señora Martínez. Su amabilidad significa mucho para mí y para Nancy. Nancy, por su parte, sentía profundamente la ausencia de su padre en la mansión. Le gustaba visitar la propiedad, explorar los jardines y conversar con Valentina. Ahora, con Luis alejado, se sentía perdida y triste. «Papá, ¿cuándo vas a volver a trabajar en la mansión?», preguntó Nancy con lágrimas en los ojos. Luis la abrazó fuerte, tratando de consolarla. «Pronto, querida. Estamos pasando por un momento difícil, pero lo superaremos juntos». Mientras tanto, Valentina continuaba recibiendo informes de Miguel. La investigación avanzaba lentamente, sin encontrar nada concreto contra Luis. Valentina estaba cada vez más convencida de que las acusaciones de Carlos eran infundadas, pero aún necesitaba pruebas definitivas. Carlos, por su parte, observaba la situación con satisfacción. Creía que estaba logrando alejar a Luis de Valentina y de la mansión. Sin embargo, la creciente tristeza y distancia de Valentina lo inquietaban, pues sabía que ella sospechaba de sus intenciones. Valentina decidió visitar a Luis en su casa, algo que no solía hacer. Quería mostrar su apoyo y verificar cómo estaba lidiando con la suspensión. Al llegar, fue recibida con sorpresa por Luis y Nancy. «Señora Castillo, qué sorpresa verla aquí», dijo Luis tratando de ocultar su nerviosismo. «Quería ver cómo están, Luis. Siento mucho por todo esto. Espero que comprendas que es una medida temporal», explicó Valentina con sinceridad. Luis asintió, agradecido por la visita. «Agradezco su preocupación, señora Castillo. Estamos manejando la situación lo mejor que podemos». Valentina pasó algún tiempo conversando con Nancy, tratando de animarla. La niña sonrió por primera vez en días, sintiéndose especial por la atención de Valentina. Al final de la visita, Valentina se despidió con una mirada de esperanza. «Espero que todo se resuelva pronto, Luis. Sigo confiando en ti». Miguel Serrano, el detective privado, se dedicaba incansablemente a la investigación de Luis. Sabía que necesitaba encontrar respuestas definitivas para aclarar todas las sospechas. Después de semanas de investigación, finalmente encontró pruebas de la inocencia de Luis, además de un secreto sorprendente sobre su verdadera identidad. Miguel reunió toda la información, y seguro de su importancia, agendó una reunión urgente con Valentina en la mansión. «Señora Castillo, necesito hablar con usted de inmediato. Encontré algo que cambiará todo», dijo Miguel, con un tono grave. Valentina, intrigada y ansiosa, acordó encontrarse con él en el despacho. Al entrar, sintió una mezcla de aprensión y curiosidad. «Miguel, ¿qué descubrió?», preguntó, sentándose y mirando fijamente al detective. Miguel abrió la carpeta llena de documentos y comenzó a explicar. «En primer lugar, encontré pruebas irrefutables de la inocencia de Luis. No tiene ninguna relación con los problemas que han ocurrido en la mansión. Todas las sospechas levantadas por Carlos son infundadas». Valentina sintió un alivio inmediato, pero Miguel no había terminado. «Hay algo más, señora. Algo mucho más profundo. Durante mi investigación descubrí que Luis no es solo un jardinero dedicado. Él es su hijo». Valentina quedó boquiabierta, incapaz de procesar la información. «¿Mi hijo? ¿Cómo es posible?». Miguel respiró hondo y continuó. «Luis es fruto de un romance que usted tuvo en el pasado con Alejandro López. Usted y Alejandro se enamoraron, pero fueron separados por las circunstancias. Poco después de separarse, usted descubrió que estaba embarazada, pero nunca tuvo la oportunidad de contárselo a él ni a nadie más debido a las presiones familiares». Valentina, con los ojos llenos de lágrimas, recordó aquel romance. Alejandro había sido su gran amor, pero su familia lo consideraba inadecuado, e hizo todo lo posible para separarlos. El dolor de la separación fue tan intenso que enterró esos recuerdos profundamente.
Dios mío, no lo puedo creer, murmuró Valentina emocionada. ¿Cómo puede ser esto, verdad? Miguel puso más documentos sobre la mesa, incluyendo una carta antigua de Alejandro, que mencionaba el amor eterno que sentía por Valentina, y la esperanza de reencontrarla algún día. También había registros hospitalarios y documentos de adopción que vinculaban a Luis con Valentina. Estos documentos confirman la historia, señora. Luis es su hijo, y usted fue mantenida en la oscuridad sobre esto durante muchos años, explicó Miguel. Valentina sintió un torbellino de emociones. Alegría, tristeza, culpa y amor. Necesitaba hablar con Luis de inmediato. Decidió llamarlo de vuelta a la mansión. Luis llegó a la mansión sin saber qué esperar. Al entrar en el despacho de Valentina, vio la expresión emocionada en su rostro, y sintió una creciente ansiedad. «Señora Castillo, ¿qué ha pasado?», preguntó Luis preocupado. Valentina se acercó lentamente, sosteniendo la carta de Alejandro en las manos. «Luis, hay algo que necesitas saber. Miguel descubrió algo muy importante sobre ti. Y sobre mí». Luis la miró confundido. «¿Sobre nosotros?». Valentina respiró hondo. «Luis, tú eres mi hijo. Tuve un romance en el pasado con un hombre llamado Alejandro López. Nos separaron, y nunca supe que estaba embarazada. Tú fuiste adoptado y ahora, finalmente sé la verdad». Luis quedó en shock, tratando de procesar las palabras de Valentina. «¿Su hijo? Eso es imposible». Valentina sostuvo la mano de Luis, con lágrimas corriendo por su rostro. «Yo tampoco lo podía creer, pero los documentos lo confirman. Tú eres mi hijo, Luis, y estoy tan emocionada de finalmente saber la verdad». Luis, todavía aturdido, sintió una mezcla de emociones. El dolor de la incertidumbre y las dificultades recientes se transformó en un sentimiento de pertenencia y amor. Siempre sentí una conexión con usted, pero nunca imaginé esto, dijo Luis con los ojos llorosos. Valentina abrazó a Luis sintiendo por primera vez en años una sensación de completitud. «Superaremos todo esto juntos, hijo mío. Ahora que sé la verdad, nunca más seremos separados». La revelación de que Luis era su hijo trajo una nueva perspectiva a la vida de Valentina, pero también la llenó de determinación para confrontar a Carlos. Las pruebas proporcionadas por Miguel no dejaban dudas sobre la inocencia de Luis y la culpabilidad de Carlos. Valentina sabía que era hora de resolver todo de una vez por todas. Llamó a Carlos al despacho una mañana, con una expresión resuelta. Carlos entró, sintiendo una tensión en el aire, pero mantuvo una postura confiada. «Valentina, ¿qué ha pasado? Pareces preocupada», dijo Carlos, intentando sonar casual. Valentina lo miró fijamente, sosteniendo la carpeta de documentos en sus manos. «Carlos, descubrí la verdad, y no hay más espacio para mentiras en esta casa». Carlos intentó disimular su nerviosismo. «¿Qué verdad? ¿De qué estás hablando?». Valentina abrió la carpeta y esparció los documentos sobre la mesa. «Miguel, el detective privado que contraté, encontró pruebas concluyentes. Luis es inocente. Tú plantaste todas esas evidencias falsas para incriminarlo». Carlos se puso pálido, pero trató de mantener la calma. «Esto es un absurdo, Valentina. No puedes creerle a ese detective más que a mí». Sin embargo, Valentina estaba preparada. «Tengo más que las palabras de Miguel. Encontró los objetos desaparecidos escondidos en tu oficina. Y más aún, descubrió tu caso extramarital. Tus mentiras terminan aquí». Carlos intentó protestar, pero la expresión de Valentina era implacable. «Mentiste, manipulaste y traicionaste mi confianza. Esto termina ahora». Valentina llamó a los empleados y expuso toda la verdad frente a ellos. Carlos es el verdadero ladrón y manipulador. Plantó pruebas contra Luis para alejarlo, y usó su posición para cometer estas atrocidades. Los empleados quedaron en shock, algunos expresando murmullos de indignación. Humberto, que inicialmente dudaba de Luis, ahora veía la verdad clara ante sus ojos. «Señor Carlos, nunca imaginé que haría algo tan bajo.
dijo Humberto con una expresión de desprecio. Carlos, viéndose desenmascarado, intentó defenderse una última vez. Valentina, por favor, podemos resolver esto entre nosotros. No hagas esto. Pero Valentina estaba decidida. No, Carlos. Traicionaste mi confianza de todas las formas posibles. Quiero que salgas de esta casa inmediatamente. Carlos, dándose cuenta de que no había nada más que hacer, dejó la mansión bajo las miradas de reproche de los empleados. Valentina sintió una mezcla de alivio y tristeza mientras lo veía irse. Sabía que esa decisión era necesaria para proteger a su familia y su futuro. Al día siguiente, Valentina tomó otra decisión importante. Consultó a un abogado e inició el proceso de divorcio. Estaba decidida a buscar un nuevo comienzo, libre de las mentiras y traiciones de Carlos. Al volver a la mansión, encontró a Luis en el jardín. Estaba cuidando las plantas, su presencia trayendo una sensación de normalidad y esperanza. Luis, necesito hablar contigo, dijo Valentina acercándose. Luis se levantó, mirándola con preocupación. ¿Qué pasó, mamá? Valentina sonrió, aún acostumbrándose a llamar a Luis su hijo. Expulsé a Carlos de la mansión y estoy pidiendo el divorcio. Es hora de que empecemos un nuevo capítulo en nuestras vidas. Luis la abrazó, sintiendo que un peso se le quitaba de los hombros. Estoy aquí para ti, mamá. Vamos a superar todo esto juntos. La atmósfera en la mansión Castillo estaba llena de una nueva esperanza tras la salida de Carlos. Valentina se sentía aliviada, pero sabía que aún había una conversación crucial que necesitaba tener con Luis. Ella necesitaba contarle la verdad sobre su origen y cómo se habían reencontrado. Valentina llamó a Luis al despacho esa mañana. Cuando él entró, percibió la seriedad en el rostro de su madre. Luis, necesitamos hablar sobre algo muy importante, comenzó Valentina, su voz suave, pero firme. Luis asintió, sentándose frente a ella. ¿Qué es, mamá? Valentina respiró hondo antes de continuar. Cuando Miguel estaba investigando tu pasado, descubrió algo que cambió todo. Descubrió que tú eres mi hijo, fruto de un romance que tuve con Alejandro López muchos años atrás. Nos separaron las circunstancias, y nunca supe que estaba embarazada de ti. Luis se quedó en silencio, absorbiendo la revelación. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando finalmente habló. Siempre sentí una conexión especial contigo, pero nunca imaginé que fuera algo así. ¿Eres mi madre biológica? Valentina asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Sí, Luis. Y lamento mucho todos los años que perdimos, pero ahora que sabemos la verdad, podemos recuperar el tiempo perdido. Se abrazaron, lágrimas de emoción y alivio fluyendo libremente. Aquel momento selló un vínculo que siempre existió, pero que ahora era reconocido y celebrado. Nancy, que estaba afuera del despacho, escuchó la conversación y entró, curiosa y un poco tímida. Papá, ¿qué está pasando? Luis sonrió a su hija y la atrajo hacia un abrazo. Nancy, esta es tu abuela Valentina. Descubrimos que ella es mi madre biológica. Nancy miró a Valentina, los ojos brillando de emoción. Eres mi abuela. Esto es increíble. Valentina se arrodilló y abrió los brazos para Nancy. Sí, querida. Y estoy muy feliz de finalmente conocerte. Nancy corrió hacia los brazos de Valentina, sintiéndose inmediatamente amada y acogida. A partir de ese momento, la conexión entre ellas comenzó a florecer. Valentina dedicó tiempo para conocer a Nancy, escuchando sus historias, sueños y preocupaciones. En los días siguientes, la familia comenzó a reunirse y a reconstruir sus lazos. Valentina decidió organizar una cena especial para celebrar su reunión. La mansión, que antes parecía tan fría y llena de tensión, ahora estaba llena de risas y conversaciones animadas. Durante la cena, Valentina levantó una copa y brindó. A esta familia que finalmente se reencontró. Que podamos construir un futuro juntos, lleno de amor y esperanza. Luis y Nancy sonrieron, levantando sus copas al unísono. A nuestra familia.
Los empleados que antes observaban todo con desconfianza y curiosidad, ahora veían el cambio positivo en la mansión. Humberto, que siempre había sido reservado, no pudo evitar emocionarse con la transformación. Valentina estaba decidida a apoyar a Luis en su carrera y a garantizar un futuro brillante para Nancy. Comenzó ayudando a Luis a expandir sus conocimientos en jardinería y paisajismo, invirtiendo en cursos y talleres para él. Luis, agradecido por la oportunidad, se dedicaba con entusiasmo, absorbiendo cada nueva lección y aplicando sus habilidades con pasión. «Gracias, mamá. No sé cómo agradecerte por todo esto», dijo Luis, después de un día de trabajo en el jardín mientras observaban el atardecer. «Te lo mereces, hijo. Estoy tan orgullosa de ti», respondió Valentina sonriendo. Nancy, por su parte, encontró en Valentina una mentora y amiga. Pasaban tardes juntas en el jardín, donde Valentina le enseñaba sobre botánica y compartía historias del pasado. Nancy se encantaba con cada detalle, y su relación con su abuela crecía cada vez más fuerte. «Papá, ¿sabías que la abuela plantó este árbol cuando tenía mi edad?», preguntó Nancy maravillada, mientras señalaba una imponente magnolia. «Sí, querida, tu abuela tiene un talento especial con las plantas», respondió Luis orgulloso. La familia, ahora unida, enfrentaba los desafíos diarios con amor y determinación. Valentina comenzó a delegar más responsabilidades en la gestión de la mansión, permitiéndose disfrutar más tiempo con su nueva familia. Se dio cuenta de que la felicidad no solo estaba en el trabajo, sino en las relaciones que construimos a lo largo de la vida. Luis, inspirado por el apoyo de Valentina, empezó a planear la creación de una pequeña empresa de paisajismo. Quería ofrecer sus servicios a otras propiedades, esparciendo la belleza y el cuidado que ahora desbordaban en la mansión Castillo. Valentina no solo incentivó la idea, sino que también invirtió financieramente en el proyecto, creyendo en el potencial de su hijo. «Vamos a hacer esto juntos, Luis. Tienes un talento increíble y quiero verte brillar», dijo Valentina, mientras discutían los planes de negocio. Con el tiempo la empresa de Luis comenzó a prosperar. Contrató a algunos de los antiguos empleados de la mansión, ofreciéndoles nuevas oportunidades, y formando un equipo dedicado y leal. Nancy, siempre curiosa, participaba en las reuniones y aprendía sobre emprendimiento, desarrollando un sentido de responsabilidad y ambición. «Papá, algún día quiero ayudar a administrar la empresa», dijo Nancy, con los ojos brillando de determinación. «Ya estás ayudando, mi querida, y sé que harás un trabajo increíble», respondió Luis orgulloso. Con la empresa de paisajismo floreciendo, y la mansión Castillo transformada en un símbolo de renovación y esperanza, la familia de Luis, Valentina y Nancy entró en un ritmo armonioso de vida. Cada día, construían nuevas memorias y fortalecían sus lazos, estableciendo un legado de amor y dedicación. Una tarde soleada, Valentina decidió que era hora de compartir un sueño que había estado nutriendo en secreto. Llamó a Luis y Nancy a su despacho, y con una sonrisa enigmática, comenzó a hablar. «He estado pensando mucho sobre el futuro y sobre el legado que queremos dejar», comenzó Valentina, mirando a los dos con cariño. Luis y Nancy se miraron, curiosos. «¿Qué tienes en mente, mamá?», preguntó Luis. Valentina sacó un mapa detallado de la propiedad y lo desenrolló sobre la mesa. «Quiero transformar una parte de nuestro jardín en un espacio comunitario, un lugar donde la gente pueda venir a aprender sobre jardinería, relajarse y conectarse con la naturaleza. Un verdadero jardín botánico abierto al público». Nancy se emocionó. «Eso sería increíble, abuela. Yo puedo ayudar a planear y organizar las actividades». Luis, conmovido por la visión de su madre, asintió con entusiasmo. «Es una idea maravillosa, mamá. Un legado que reflejará todo lo que hemos construido juntos». En los meses que siguieron, la familia se dedicó a transformar la idea de Valentina en realidad. Con el apoyo de la comunidad y los empleados, comenzaron a trabajar en el jardín botánico. Plantaron árboles exóticos, crearon senderos educativos e instalaron áreas de descanso con bancos y fuentes. Valentina, con su vasta experiencia, lideraba el proyecto con pasión. Trabajaba codo a codo con Luis y Nancy,
enseñándoles los secretos de la jardinería y compartiendo historias de su juventud. Un día, mientras plantaban un árbol centenario donado por un vivero local, Valentina se volvió hacia Luis y Nancy, emocionada. Este árbol simboliza la continuidad y la fuerza de nuestra familia, que crezca fuerte y saludable, así como nuestro amor y nuestra dedicación. La inauguración del Jardín Botánico fue un evento grandioso. La comunidad local asistió en masa, ansiosa por ver el nuevo espacio. Valentina dio un discurso emotivo, agradeciendo a todos por su apoyo, y compartiendo su visión de un futuro donde la naturaleza y la comunidad caminan juntas. Hoy celebramos no solo la apertura de este jardín botánico, sino también el espíritu de unión y renovación que nos ha traído hasta aquí. Que este lugar sea un refugio de paz y aprendizaje para todos, dijo Valentina, con lágrimas en los ojos. Luis, al lado de su madre, sintió una profunda gratitud. Sabía que ese momento marcaba el inicio de un nuevo capítulo, no solo para su familia, sino para toda la comunidad. Nancy, sosteniendo la mano de su abuela, miraba con orgullo y admiración. Con el paso del tiempo, el jardín botánico se convirtió en un punto de encuentro para personas de todas las edades. Talleres, visitas guiadas y eventos culturales llenaron el calendario, trayendo vida y alegría a la mansión Castillo. Valentina, Luis y Nancy se dedicaban a mantener el espacio siempre acogedor y vibrante. La empresa de paisajismo de Luis también se benefició del éxito del jardín botánico. La demanda por sus servicios aumentó, y pudo expandir sus negocios, contratando a más personas y ofreciendo oportunidades para jóvenes aprendices. «Papá, estoy tan orgullosa de todo lo que hemos construido», dijo Nancy, una tarde mientras caminaban por el jardín. «Yo también, mi querida. Y todo esto es solo el comienzo», respondió Luis, sonriendo. Valentina, observando a los dos, se sintió en paz. Sabía que había creado un legado duradero, un reflejo de su amor por la familia y la naturaleza. Y sobre todo, sabía que su familia estaba lista para enfrentar cualquier desafío, unida por el amor y la determinación. Y así, el 13º capítulo de la historia de Luis, Valentina y Nancy se desplegaba, con un nuevo legado formándose, y un futuro brillante abriéndose ante ellos. Juntos, estaban listos para escribir los próximos capítulos de sus vidas, siempre guiados por el amor y la esperanza.